No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, amados hermanos. La paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros aquí en nuestros hogares. Damos gracias al Señor porque nos volvemos a comunicar por este medio, dando gracias y estando en unidad, en el mismo espíritu, para escuchar la palabra de Dios. Hoy continuamos leyendo el Salmo 119. Hoy lo invito, amado hermano, que nos siga con la lectura en los versículos del 41 al 48. Allí nos habla el Señor: al guardar las leyes, Dios nos hace libres. Vamos a leer la palabra de Dios. Iniciamos este domingo con la lectura de la palabra. Yo lo invito a leer la palabra de Dios allí en su Biblia o seguir la lectura. Lo voy a hacer de la Reina Valera 1960. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, en que tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En estos versículos del Salmo 119 vemos que guardar las leyes del Señor aún nos hacen libres. Obedecer las leyes de Dios no nos restringe, por lo contrario, nos hace libres de hacer lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Por eso, esta mañana venimos delante de Dios para alabar y glorificar su santo nombre. Amado hermano, yo le invito a que entremos en oración, en acción de gracias, para escuchar la reflexión que hoy nos trae el Señor Jesucristo. Yo lo invito a que inclinemos nuestro rostro y alabemos a nuestro Señor en oración, como iglesia, comunidad. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Es una bendición podernos reunir, Señor, poder escuchar tu palabra como congregación. Padre, gracias porque al obedecer, Señor, tus estatutos, tus mandamientos, Señor, nos hace libres. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el único, Señor, que cuando nosotros obedecemos tus mandamientos, tú, Señor, nos haces libres para hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Padre, por eso hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, y queremos, Señor, entrar con acción de gracias, Señor, escuchar tu palabra y poderla hacer vida en nosotros. Padre, deja que el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, hoy nos hable por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos, es tiempo de alabanza. Y venimos a alabarte, oh Dios, a exaltar tu nombre, porque eres digno, Señor, digno de toda adoración. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitado
Señor. ¿Quién iremos en necesidad sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Queremos adorarte hoy. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Señor, ¿a quién más podremos ir? Solo a ti, Señor. Solo a ti podemos ir en necesidad, en angustia, Señor. Tu palabra dice que venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, Señor. Solo a ti, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Buenos días, amados hermanos, amigos que nos acompañan, que nos escuchan en este tiempo, en este ministerio de la comunidad cristiana El Camino, Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema que le he titulado Jesús y los celotes. Jesús y los celotes. Y voy a comenzar con una lectura que está en Marcos capítulo 3, versos del 13 al 19. Dice así la palabra de Dios.
Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje del Evangelio, para enviarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, que también aquí es llamado Simón el Cananeo o Simón el Celote, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Oremos. Padre amado, te ruego que en este tiempo nos bendigas con tu palabra y que seas tú, Señor, sobre mí para poder aprender lo que tú hoy quieres hablar a nuestros corazones y que sea pertinente también a los momentos que vivimos, que nos alienten, que nos impulsen, que nos dé claridad, que nos saque de toda incertidumbre y nos dé una guía, un faro para vivir agradándote a ti. Y también, Señor, que a través de este mensaje, los que no te conocen puedan poner su esperanza en Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Amén. Bueno, la primera parte quiero mostrar una visión general, lo que fue el llamado de los apóstoles, que aquí mencionan estos 12 discípulos especiales entre tantos discípulos que Dios escogió para anunciar el reino de Dios. En este pasaje, hablando de todos, para luego enfocarme solamente en uno de ellos, Simón el Celote, pero voy primeramente a mencionar cada uno de los 12 discípulos. Dice aquí la palabra que Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. En otros pasajes dice que él oró intensamente para escoger a estos discípulos. Fueron escogidos por la voluntad de Dios. Eligió de entre ellos a 12 que lo acompañaran para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para también hacer señales, para expulsar demonios. Y los 12 menciona el primero que encabeza la lista, Simón Pedro, llamado también Cefas. Este era pescador. Casi todos estos discípulos eran de la región de Galilea. Por eso también en el libro de los Hechos eran llamados varones galileos, ¿sí? Que era una región más bien rural, campestre, alrededor del lago de Galilea, y en sus oficios eran especialmente pescadores. Se dedicaban a la empresa de la pesca y tenían sus barcos pesqueros, y ese era el modus vivendi, el modo de vida también que ellos tenían en su gran parte, pero no todos eran pescadores. Bueno, lo era Simón Pedro, lo eran también Juan, lo eran su hermano también Santiago. Tenían ese era su oficio, y probablemente 2 o 3 más, quizás de estos 12 discípulos, por lo menos unos 5 eran pescadores. Pero también aquí estaba
estaba también Mateo, un recolector de impuestos, un publicano, una ocupación, por no decir profesión, que era aborrecida, despreciada, no solamente por los celotes, que ya hablaremos de ellos, que eran los celotes. En general, el pueblo de Israel no gustaba aborrecía a estas personas que trabajaban para los romanos, el imperio que los subyugaba a ellos, que los tenía subordinados y que los oprimían con estos impuestos, imponiéndoles también cargas. Eran despreciados. Y de allí el Señor Jesús escogió un apóstol. También menciona aquí a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, y menciona a Simón el celote, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Personas de diferentes trasfondos, de diferentes ideologías, ¿sí? Y que un día más adelante los vamos a ver sentados en la mesa, juntos, alrededor del Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora a mirar quiénes eran los celotes, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre los celotes? Y hay un buen resumen, esto es extraído de los versículos que nos muestran en la Biblia, pero también hay un historiador llamado Flavio Josefo que nos habla respecto a quiénes eran los celotes. Hay dos referencias bíblicas al calificativo de celote. La primera está en Lucas 6:15 y la segunda en Hechos 1:13, aunque también lo hallamos como cananista. Mateo 10:4, Marcos 3:18. En la primera referencia, Lucas está narrando el episodio en que Jesús escogió a sus 12 discípulos que acabo de leer, entre ellos a Simón, al que llamaban el celote. En la segunda, se nombra al mismo discípulo en la historia del aposento alto. La palabra viene del griego celotai, con Z, celotai, que significa celoso, una persona que es celosa. Para Flavio Josefo, el gran historiador judío, el uso del nombre celote describe una secta o partido judío formado antes del año 66 a.C., en el periodo intertestamentario. En ese periodo surgieron muchos grupos religiosos y políticos movidos por el deseo de generar oposición contra el dominio extranjero. Entre los más recientes estaban los celotes, quienes se sentían herederos de los macabeos. Esos macabeos que ocuparon un lugar muy importante en la historia del pueblo de Israel en el periodo intertestamentario. Ellos se sentían entonces herederos de los macabeos. Los celotes se sentían herederos de los macabeos. Para, como he dicho, para ofrecer oposición contra el dominio extranjero. Esto con el propósito de generar una liberación contra el poder, el de los macabeos, contra los seleucidas sobre Palestina. Los celotes eran un grupo ultranacionalista. Era un grupo nacionalista que usaba la fuerza y la violencia para mover sus ideales.
Usaban la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Buscaban terminar con el dominio romano en Palestina a fin de lograr la independencia política. Lucharon durante varias décadas hasta, según algunos historiadores, más o menos el año 70 después de Cristo, año de la caída de Jerusalén. En un trabajo que hacen en la Coalición por el Evangelio, citan a Kirsopp Lake, quien fue profesor de historia en Harvard. Los celotes fueron seguidores de Judas de Galilea, quien fundó en el año 6 después de Cristo lo que Josefo llama la cuarta filosofía de los judíos. Esta filosofía insistía en repudiar a cualquier rey excepto Dios, y algunos libros modernos representan a este grupo como teniendo fuertes esperanzas mesiánicas. Si bien sus ideales religiosos se parecen a la de los fariseos, los celotes tomaron el camino de la violencia a través de eventos guerrilleros contra los invasores. Sabiendo esto, no podemos dejar de reflexionar en torno a Simón el Celote, sin duda un personaje enigmático y llamativo. Aunque la Biblia no nos habla mucho de él, se destacan dos cosas. Primero, que este hombre fue llamado por Jesús. Fue llamado por Jesús. Y esto nos recuerda que la gracia de Dios sobrepasa todas las características negativas que un ser humano puede tener. El Señor conocía a Simón, sabía lo que era, lo que había hecho, sabía sus debilidades y sus ideales. A pesar de eso, la gracia salvadora envolvió a este hombre, quien dejó atrás toda su vida pasada, como nos los muestra la Escritura. Nos podríamos imaginar cuando Jesús se encuentra con Simón el Celote. ¿Qué estaba pensando Simón el Celote? Él era un nacionalista. Él amaba a Israel. Él sabía de la historia y probablemente conocía de las Escrituras, de la Torá, de la gloria pasada del pueblo de Israel, de las promesas dadas al pueblo de Israel, donde se dice dentro de esas promesas, dice también allí la ley de Dios, que es el pueblo escogido de Dios. Por esa razón a un israelita le cuesta trabajo, le costaba trabajo y le cuesta aún trabajo pensar, aceptar que tengan que estar sujetos a otro poder diferente al de Dios, o aún dentro de su propia mentalidad, que ningún pueblo puede estar por encima de ellos. Y este Simón el Celote, como ya hemos leído, hemos visto aquí las características de los celotes, se pensaba que la manera de volver a la gloria pasada era a través de las armas, era a través de la violencia. Entonces estos celotes eran entrenados en las armas. No eran armas sofisticadas, allí los muestran en los relatos, y cuando los tratan de representar en películas, los muestran que usaban pequeñas espadas, espadas cortas, como cuchillos largos, parecidos al que utilizó Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Los judíos en general, en su trasfondo, y personas campesinas, personas trabajadoras, como lo vemos el trasfondo de Pedro, de Juan, de su hermano Santiago,
tenían ese sentir. Si por ellos fuera, ellos hubieran ido a las armas para defender sus derechos, para tratar de sobrevivir en un medio que era opresor. Y ese realmente es el momento histórico cuando el Señor Jesús llega a la tierra, y en particular cuando llega a vivir allí en el pueblo de Israel, en los escenarios que nos muestran los evangelios. Pero el mensaje de Jesús realmente supera. No vemos al Señor Jesús enfrascado en discusiones políticas de las cosas del momento. Eso es muy, muy llamativo. Vemos a un Señor Jesús enseñando en todo tiempo el reino de Dios, que supera, que trasciende todas esas expectativas mesiánicas humanas. En esas expectativas mesiánicas para los israelitas, ellos esperaban a un Salvador que los liberara del yugo de los romanos. Como en tiempos atrás, cuando todavía no eran pueblo, esperaban la ayuda de alguna manera, que les llegara la ayuda del cielo para ser libres de la opresión de los egipcios, del emperador egipcio, del faraón egipcio. En ese entonces, eso era, y este Mesías podría traer unas armas que pudieran derrocar y matar al César romano, que pudieran vencer, aunque ellos fueran más débiles. Este Mesías traería la fuerza para montar un imperio que garantizara el bienestar, la seguridad, la justicia en la tierra, en el pueblo de Israel. Ese es Simón, los pensamientos que están en Simón el Celote. Pero no solamente están en Simón el Celote. Este era un pensamiento que penetraba, que estaba en el corazón de los judíos. Ese era el pensamiento en el corazón no solamente de los celotes. Pero la gran diferencia es que los celotes, además de esa expectativa, creían que la manera de obtener ese poder era a través de las armas, era a través de la violencia, y que había que acabar a como diese lugar con ese imperio. El Señor Jesucristo le muestra a sus discípulos, y hoy nos muestra a nosotros, que hay un reino, existe un reino que va mucho más allá de nuestras expectativas humanas de tener comida, de tener bebida, de tener vestido, de tener un techo, de tener seguridad física, lo cual es importantísimo, lo cual es muy importante. Pero el reino de los cielos no se trata de comida ni bebida, sino que, como dice la palabra, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz. No se trata de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 6, en el verso 33, el Señor Jesús dice:
No os preocupéis de estas cosas, comida, bebida, vestido, ¿sí? No se preocupen de estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas vendrán, ¿sí? Preocúpense por buscar a Dios, por buscar el rostro de Dios, por conocerle y por conocer a Jesucristo, al que Él envió. Me gusta, como dice el Salmo, en el Salmo, vamos a mirar acá, en el Salmo 34. El versículo dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán, no les faltará bien alguno. No les faltará bien alguno. Hoy, no solamente Colombia, no solamente lógicamente unos países más que otros, pero todo el mundo hay necesidad, y hay países, unos países como en África, como en Centroamérica, Suramérica, que hay mucha gente en situaciones extremas de pobreza, y urge que esa situación se resuelva, y nos duele. Desde luego que yo no soy de los que solamente me preocupe de que se predique el Evangelio, pero sí entiendo y sí creo que la prioridad es que llegue el Evangelio. Dice el Evangelio de Santiago que si le dices a tu hermano ve con bien y no le ayudas, de nada le sirve, y que la fe sin obras es muerta. Pero las obras sin el Evangelio sacian el estómago, pero no traen vida eterna, ni incorporan, ni hacen que las personas entren al reino de los cielos. Las personas tienen que conocer a Cristo, tienen que recibirle como el Señor de sus vidas, y de esa manera llegar al Padre eterno y al reino de los cielos, y experimentar la justicia eterna de Dios, el gozo, la paz, todos los beneficios, no para una vida transitoria en la tierra, sino para la vida eterna. Hay un ejemplo que nos da el profeta Jeremías. Me llama mucho la atención, porque nos muestra el mismo escenario. En ese caso, el opresor no es Roma. En ese momento el opresor es Babilonia, y su rey Nabucodonosor. Y el pueblo no puede creer que Israel tenga que someterse al pueblo de Babilonia, independiente de cómo ellos estén portando. Y no miran lo que está escrito en la Torá, que ya allí decía que si ellos caían en idolatría, en adorar a dioses que no eran dioses, que ocuparan el primer lugar en su corazón y esperar recibir beneficios de dioses que no eran dioses, ellos serían llevados al cautiverio y a la opresión de pueblos que no eran pueblos de Dios. Y ese es el mensaje de Jeremías. Sujétense a ese pueblo opresor, y allí tendrán bienestar orando por el opresor, orando por el pueblo al cual van a ir. ¿Cómo así, Jeremías? No lo aceptamos.
no podemos aceptar eso. Y lo metieron preso y trataron de matarlo, y este profeta Jeremías vivió mucho tiempo situaciones difíciles, encerrado en un calabozo, en una cisterna, a punto de morir. Pero Jeremías se mantuvo en su punto, sometido sobre todo no a Babilonia como su jefe supremo, sujeto al Rey Supremo, a Jehová de los ejércitos, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y en esa situación vemos cómo en el capítulo 39, ¿sí? En el capítulo 39 dice en el verso 9 y 10 y 11, Nabuzaradán, el comandante de la guardia real, llevó desterrados a Babilonia tanto a los habitantes de la ciudad que aún quedaban como a los que se habían pasado a los caldeos, en fin a todo el pueblo. Solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres, de los que no tenían nada, y ese día les dio viñedos y campos de cultivo. El rey Nabucodonosor de Babilonia dijo a Nabuzaradán, comandante de la guardia, las siguientes órdenes dio respecto de Jeremías: tómalo bajo tu cuidado y no lo trates mal, sino dale todo lo que te pida. Dale todo lo que te pida. Cuando nos sujetamos a Dios, cuando buscamos de Él su provisión, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es como decía el salmista: los leoncillos tendrán necesidad, pero los que buscan al Señor no tendrán necesidad de nada. Y aquí una persona que tiene toda su confianza puesta en el Señor, como Jeremías, no carece de nada. Y esto no quiere decir que seamos conformistas y que no nos movamos, pero nuestro primer movimiento es la oración, el buscar de Dios la respuesta, y Él abrirá respuesta, y el Señor restaurará todas las cosas. Cuando vemos la palabra, vemos el actuar del Señor. Vemos el actuar del Señor, porque aún los israelitas fueron llevados de nuevo de vuelta de ese cautiverio. No seremos cautivos de ningún hombre, porque el mismo Señor nos liberará. Y aun cuando estas cosas en la tierra se pongan color de hormiga, se pongan tan difíciles, el Señor nos sacará, el Señor nos liberará, el Señor nos raptará, porque Dios nos ama, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y lo vemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, pero los que aman a Dios obtendrán también las misericordias del Señor. Quisiera resaltar entonces aquí que Jesús ama a los celotes, que Jesús ama a los recolectores de impuestos, que Jesús los hace sentar juntos en la mesa, que el reino de Dios supera las expectativas mesiánicas de los celotes, de los israelitas, y hoy supera nuestras expectativas. Que la violencia no es el camino. Cuando seguimos a Jesús, Él nos da todo lo que necesitamos. La misión de los discípulos
tanto de los celotes, ex-celotes, porque ya ese término queda superado cuando Simón pasa a ser discípulo de Jesús. Simón entrega su espada. Ya su espada no va a ser su arma para lograr la libertad, la emancipación. Su arma ahora van a ser las armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Y podemos decir para nosotros que ya nuestras armas no son carnales, no son naturales, sino que son espirituales para la destrucción de fortaleza. Por eso cuando oramos, cuando clamamos, esa es la arma más poderosa, la oración. Buscad al Señor de todo corazón en clamor, en oración, en ruego, en súplica. Es arma espiritual, la alabanza, es la adoración al Señor. El ayuno es arma espiritual. Es arma espiritual. La proclamación de las Escrituras, de la palabra de Dios, la evangelización, es arma espiritual para la destrucción de fortalezas, de miseria, de ruina, de opresión del enemigo. Porque nuestro enemigo no es el emperador romano, nuestro enemigo no es el presidente, los gobernadores, los magistrados, los congresistas, el ejército, el que está protestando, no es el enemigo. El enemigo son gobernadores, son principados, son huestes espirituales de maldad que utilizan a las personas para expresar el reino de las tinieblas. Nuestras armas no son el puñal, la espada de Simón el celote. Simón entregó su arma al Señor Jesucristo y la reemplazó por el mensaje del Evangelio que le fue asignado para que fuera llevado, empoderado por el poder del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. La misión de los discípulos es entonces predicar el Evangelio transformador que rogamos que se propague en todas, que se difunda en todas las naciones de la tierra. Mientras tanto, los que conocemos a Dios de la mano de ese Evangelio, también lo expresamos con obras, con misericordia, con compartir con el que no tiene, pero de ninguna manera a través de la violencia. Hoy decimos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, hágase en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Quiero terminar con la lectura de Isaías, porque para el Señor sí es importante el pan físico, la bebida. Por eso aquí, entre tantos bienes que hay y tantas cosas, Él habla del pan, de la bebida, habla del vestido, sino que coloca primeramente como prioridad que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, también nos dice que hay cosas que son secundarias, que son terciarias, porque si decimos en orden, primero el reino de Dios y su justicia, segundo en las cosas terrenales, en las cosas necesarias, básicas, fundamentales, como lo que obtenían los pescadores a través de su trabajo, alimento. Él cogió gente, primeramente gente que tenía que ver con la tierra, con el trabajo de la tierra. Eso tenía una importancia, y las analogías
que el Señor hace con la comida y la bebida nos hacen ver que la comida y la bebida son importantes, son muy importantes. Pero primeramente es el reino de Dios y su justicia. Luego la comida y la bebida y después otras cosas. Y por eso dice en Isaías 54, sí, en Isaías 54 nos muestra cuando nos dice: ¿por qué gastas en lo que... ¿Por qué te gastas las cosas, tus esfuerzos, en lo que no sacia, en lo que no llena? Dice: a todos los sedientos, venid. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí y oigan, y vivirán sus almas. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, perverso, deje sus pensamientos y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, tú amas al pecador, tú amas a los que protestan, a los que quieren tomar las fuerzas, los amas y los llamas al arrepentimiento, a buscar primeramente el reino de Dios que supera toda expectativa terrenal. Tú amas también a los recolectores de impuestos. Tú amas a los que están en eminencia, aún gobernando con injusticias, y los llamas también al arrepentimiento. Los llamas a que tengan también misericordia y a que obren con amor. Y tú quieres sentarlos juntos a la mesa. Tu reino supera todas esas expectativas terrenales. Y tú nos llamas a los unos y a los otros a exaltarte como Rey, y a tu iglesia la llamas a que evangelicen, a que proclamemos el evangelio de salvación, el evangelio del reino, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para darnos vida eterna, reconciliación, perdón de pecados, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo viene de nuevo y reinará con justicia y equidad. Padre eterno, te damos gracias y te bendecimos, y te ruego que llenes nuestro corazón de confianza y de amor en tu nombre, y que esperemos de ti toda dádiva, todo don, todo regalo, toda gracia perfecta. Bendice, Señor, a los que están padeciendo necesidad, a los que se han multiplicado, Señor, en pobreza. Que llegue a ellos, Señor, tu reino, que llegue a ellos la provisión eterna,
y que llegue también a ellos el pan de cada día. Padre amado, ten compasión y permítenos a nosotros llevar las buenas noticias, las buenas nuevas, pues los leoncillos tendrán necesidad, mas los que se acercan al Señor no les faltará ningún bien. Que Dios les bendiga. Amén. Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Buenos días, amada Iglesia. Vamos a orar por nuestros niños. Padre precioso, te damos muchas gracias por los niños de la congregación y por los jóvenes también, Señor. Los ponemos en este día en tu mano para que inclines el corazón de cada uno de ellos al propósito por el cual tú los creaste. Les amamos, les bendecimos y decimos, Señor, que tú eres el Dios y Padre verdaderamente de estos niños, que guarden tu palabra para que cuando sea joven jamás se aparten de tu camino. Oramos también por sus padres para que tú los llenes, Señor, de sabiduría y que tu amor permanezca en ellos y nunca salgan de tus caminos y sean como saetas en tu mano para este tiempo y para el venidero. Muchas gracias, Padre. En tu nombre los bendecimos. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Hola a todos nuestros hermanos, bendiciones. Vamos a apoyarnos en oración por nuestros misioneros, leyendo en la palabra Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cada lugar a donde van nuestros misioneros, en cada pueblo, vamos a orar. Gracias por este tiempo de placer, de aprender, de compartir tu palabra. Oramos para que tú seas el apoyo de nuestros hermanos en San José, nuestros hermanos en Flandes, en Pasto, en Francia, en Suba. Que tú los mantengas, Señor, en unidad, en cada lugar a donde ellos van, en cada pueblo donde comparten. Que seas tú guiándole a dónde ir, que bendigas su trabajo, a cada persona donde ellos comparten el evangelio, a donde hay oscuridad, donde no te conocen, que a través de ellos seas tú llegando la luz a esas personas y sean tocadas al corazón. Cada día anima más a los misioneros, impúlsalos. Cada día que sigan, Señor, compartiendo las buenas nuevas. Que tu gracia sea en ellos. Cada día, siempre, que puedan reconocerte como el Rey. Siempre que tu palabra, la palabra de Jesucristo, a donde ellos vayan, sea compartida. Y cada persona se ha abierto sus oídos, se han rotas sus cadenas de la esclavitud para que ellos sigan, Señor, tú sigas guiando cada paso a donde ellos vayan y los mantengas en unidad. Señor, les dé salud. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Iglesia, por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Nos despedimos dándole gracias al Señor por la reflexión de esta mañana.
Le damos gracias al Señor porque estamos allí en nuestros hogares alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Que sea una semana llena de bendición, una semana para el Señor, con el Señor. Y no olviden compartirle la palabra de Dios a una persona necesitada. Que nos podamos ver el próximo domingo llenos de salud, de gozo y bueno, ya las cosas van cambiando. Solamente nos resta decirle que sigámonos cuidando y que la mano de Dios siempre está con nosotros. Por eso nos despedimos con la bendición sacerdotal, la cual la hacemos todos los domingos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, nos vemos el próximo domingo y cuídese.